a cabo en el contexto de lo que es la Semana ESI acá en Provincia de Buenos Aires. Les cuento que el conversatorio lo va a estar moderando Claudio Reynoso, que nos acompaña. Claudio es profesor de grado universitario en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es especialista docente del nivel superior en Educación y TIC por el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Tiene un diplomado superior en Migraciones, Movilidad e Interculturalidad de América Latina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus instituciones por Flaxo también. Se desempeña como profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y en el Instituto Superior 9026 de la Patria Grande, como así también es docente de educación secundaria, ha dictado cursos de perfeccionamiento y ha publicado artículos en libros, todos vinculados a la enseñanza de la geografía del nivel superior y secundario, y desde 2019 es miembro de la REDIEC. Así que yo ahora los dejo en compañía de Claudio y nuestros invitados especiales al conversatorio de hoy. Me quedo por cualquier necesidad de asistencia que necesiten por aquí, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Nadina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Para nosotros, como equipo, como comisión consultiva de REDIEC, es un placer recibirlos en este segundo conversatorio sobre educación y ESI. La verdad es que nos pone muy contentos, contentas, porque realmente estas son formas, creemos, como equipo de profesionales que nos dedicamos a la enseñanza y a la investigación sobre la ciencia geográfica que tanto amamos. Esta es una de las formas de poder llegar a profesionales de la geografía y de disciplinas afines de toda la República Argentina para, bueno, un poco pensar la geografía, reflexionarla, ponerla sobre la mesa, poner nuevos temas de debate, conceptos, ideas emergentes que nos parece importante que, bueno, después esto se traduzca en innovaciones pedagógicas, en aulas que sean superadoras, que logren transformar la realidad educativa que estamos viviendo y, bueno, un poquito también poder valernos de los aportes que diversos profesionales a lo largo y a lo ancho del país, bueno, un poco nos convidan, ¿no?, en estos conversatorios. Queremos, bueno, repasar un poquitito que este es el segundo conversatorio. El primer conversatorio se llevó a cabo durante el mes de junio con la temática referida a educación ambiental. Ahí tuvimos la presencia de Laura Canciani, de Aldana Telías y de Ana Spunz, quienes, bueno, ellas estuvieron dialogando, ¿no?, en ese conversatorio que tuvo sus frutos y, bueno, y generó muchísimos temas para después seguir pensando cada uno hacia adentro en sus prácticas áulicas, ¿no? En este segundo conversatorio nos vamos a centrar en pensar la geografía, la educación, pero sobre todo la educación sexual integral, un tema que nos interpela, que nos atraviesa en nuestra cotidianidad, en las realidades áulicas, y bueno, la verdad es que para ello hoy día vamos a contar con 3 profesionales. Va a estar Tamara Martínez, nos va a acompañar Marcelo Brícola y también vamos a contar finalmente con la presencia de la profesora Daniela Guberman. Cada uno de ellos va a traernos aportes para después empezar a reflexionar, a pensar, y la idea es también que una vez finalizado el conversatorio con Daniela, se empiecen a generar los espacios de preguntas que ustedes deseen hacer, no cuando finalice Tamara y Marcelo, sino cuando finalicen los 3 expositores, ¿sí? Asimismo, no queremos dejar de recordar que está presente, ahora yo les voy a colocar en el chat el enlace para las asistencias. Así también después emitimos los certificados correspondientes desde la red, ¿sí? Así que, bueno, sin más preámbulos, queremos empezar entonces con este conversatorio. Le vamos a dar paso a
Tamara Martínez. Tamara Martínez Ortiz es profesora universitaria de educación superior en Historia y Geografía por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Tamara es diplomada en Géneros, Políticas y Participación por la misma Casa de Estudios, diplomada en Educación Sexual Integral por la Universidad Nacional en San Martín. Maestranda en Género y Derechos por la Universidad Nacional de General Sarmiento, se desempeña como profesora a nivel secundario, terciario en el Instituto Superior de Formación Docente 36 y universitario en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la UNPAS. Sus temas de investigación se vinculan a la educación sexual integral en las ciencias sociales, la enseñanza de la historia reciente y la comunidad LGBT. Bueno, Tamara, bienvenida. Cuando gustes podemos romper el hielo y dar comienzo a este conversatorio. Te doy la palabra. Gracias, Claudio. Bueno, gracias a todos por participar, por venir a escucharnos un rato. Un poco contarles mientras van compartiendo pantalla y eso, que trajimos algunas placas para ir más que nada orientando un poco la dinámica. Contarles que en Provincia de Buenos Aires, particularmente, digo, y un poco surge por eso la iniciativa justo en esta semana de trabajar ESI, que estamos en la Semana de la Educación Sexual Integral desde el 2016. Por calendario escolar en Provincia de Buenos Aires está establecida que la última semana de agosto sea la Semana de la ESI. Decimos quienes los trabajamos que, bueno, es una oportunidad para muchos de ser la primera vez o los primeros acercamientos a la ESI. En el mejor de los casos, mostrar un poco lo que ya se viene haciendo durante todo el año, digo, de manera transversal, que va a ser un poco a lo que van a apuntar después. Bueno, en ese sentido, yo trabajo hace un tiempo ya, investigo sobre la aplicación de la ESI en el nivel universitario, pero básicamente, por lo menos para hoy, me interesaba traer un poco alguna visión sobre la educación sexual integral un poco más general respecto de la ESI nacional, digamos, de la ley de nación, pensando en que este conversatorio tenía toda la intención de que sea lo más federal posible, ya que la red también tiene ese objetivo. Nada, ir guiando un poco ahí algunas pautas que nos parecen como interesantes poder compartir y que después también salgan dudas, preguntas, lo que les parezca. Bueno, si quieren, vamos con la primera. Un poco ahí, simplemente digo, después podemos compartir absolutamente todos los materiales y ahí está como quizás pequeño en las pantallas, pero la idea era pensar un poco en este plexo normativo que solemos decir que se amplía, ¿no? O que se abre en el 2006 con la Ley de Educación Sexual Integral. Una de las leyes anteriores, digo, y muy importante en consonancia a esto, es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que también, digo, es una de las patas de la ESI, pero otras leyes con las que trabaja la educación sexual integral, ¿no? Digo, cuando hablamos de ESI, hablamos de una ley nacional, pero hablamos de un derecho, básicamente, ¿no? Digo, y quienes estamos en este conversatorio hoy para exponer, entiendo que lo entendemos, por supuesto, de la misma manera, pero que ese derecho garantiza otros derechos, ¿no? Digo, es un poco el pie para trabajar otros derechos y eso es lo interesante y lo rico de la ESI. Entonces, siempre nos parece importante como un poco recalcar ese plexo normativo que se abre, ¿no? Digo, de pensar en una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, diseños curriculares que se empiezan a gestar desde este momento, una ley de protección de violencia contra las mujeres, digo, leyes de capacitación obligatoria como la ley Micaela, leyes que digo, han tenido en los últimos años como un gran despliegue en los medios, como la ley de aborto, ¿no? Conocida como aborto, pero interrupción voluntaria y legal del embarazo. Los decretos que empezaron a establecer, por ejemplo, el reconocimiento de identidades no binarias, la ley Olimpia, ¿no? Reconociendo la violencia digital o en el ámbito digital. Digo, un poco la idea es poder pensar qué otros derechos vienen de la mano de la ESI y qué importante es la ESI en la escuela o en la universidad, en los espacios de formación, como aquella que nos da a conocer esos otros derechos. ¿Sí? Digo, un poco la idea era empezar por ahí. Incluso, digo, cuando hablamos con muchos docentes, cuando tenemos capacitaciones docentes, una de las primeras cosas que surge es un poco el miedo, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago? ¿Llevo esto a la escuela? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Cómo hago para hablar de este tema? Bueno, digo, pensar en conocer el plexo normativo un poco nos ayuda a tener ese escudo, ¿no? Digo, yo siempre que es un poco la capa de hierro de esos soldados de la ESI para poder decir, bueno, yo tengo todo este panorama de leyes, por lo menos hasta el día de hoy, para poder asegurarme y para poder entender de qué se trata verdaderamente la ESI, ¿no? En ese sentido, si quieren pasamos a la siguiente, una de las cosas que solemos como trabajar o que es importante que conozcamos es la ley en sí, ¿no? Digo, no me voy a extender demasiado en esto, pero sí recalcar algunas cuestiones. Como les decía recién, la ley 26.150 es una ley que se aprueba a nivel nacional,
luego de muchos debates y muchas disputas dentro de ambas cámaras, de las legislaturas, digo que tiene un proceso donde muchos actores importantes han tenido debates bastante fuertes, y esta ley es como la primera, me refiero a la primera en cuanto a la nacional, pero después cada una de las provincias va a generar su propia ley respecto de cómo entendemos la integralidad en la educación sexual, ¿no? Por un lado, entender que es una ley que habilita una política pública, que es la creación del Programa Nacional de ESI, que es importante también decir que hoy está financiado a 0 pesos, ¿no? Digo, entender también, bueno, digo, cuando hablamos de la ESI como un derecho, digo, eso en general también tiene que ver con una postura en particular y cómo la defendemos nosotros en este momento. Y bueno, y plantea lógicamente que ese derecho es tal para todos los niveles educativos, ¿no? Desde el nivel inicial hasta la formación docente. Un debate tenemos ahí respecto de la educación no universitaria, ¿no? Y la educación universitaria, la formación docente, las universidades nacionales. De hecho, acá estamos, digo, de la Universidad de Cuyo, de la UBA y de la UNS, que justo son 3 universidades nacionales, digo, quienes estamos encarando el conversatorio, y seguramente muchas personas más de otras universidades, por una cuestión de autonomía universitaria, ¿no? Digo, después las universidades crearon sus propias adhesiones también a la ley de ESI. Y en ese sentido, bueno, pensar en esto de que no interesa si es una gestión estatal o gestión privada, ¿no? La ley contempla absolutamente su aplicación en todos los ámbitos, todas las gestiones. Pasamos, si quieren, a la siguiente. Una de las primeras patas, digo, quienes trabajamos con ESI, trabajamos hasta el cansancio en 2 patas fundamentales de la ESI, ¿no? Digo, conocer cosas que no son básicas para poder pensar nuestras planificaciones y nuestras intervenciones desde la educación sexual integral. Por un lado, tienen, ahí yo les compartía los 5 ejes, ¿no? Que solemos como repetirlos muchísimo, pero son lo que verdaderamente garantiza ese abordaje integral real, ¿no? Y digo, después Marcelo va a hablar de la transversalidad, incluso, poder pensar, ¿no? Sobre qué es un enfoque integral dentro de la educación sexual integral. Digo, si nosotros pensamos en los temas que trabajamos nosotros, digo, quienes participamos en la escuela o en los diferentes niveles educativos como estudiantes pre-ley de ESI, hemos tenido charlas con empresas privadas, ¿no? A cargo de la menstruación o la anticoncepción, hemos tenido charlas de enfermeros o enfermeras, médicos, médicas que venían a la escuela, o directamente no hemos tenido nada, ¿no? Digo que también ese ha sido un gran problema. Nuestra ESI fue un canal pornográfico, nuestra ESI fue una revista, nuestra ESI fue una película, digo, y pensar en que eso si realmente era ESI o no, ¿no? Digo, que fue educación sexual, pero no así es. Entonces, los 5 ejes, pensar los contenidos y las intervenciones a partir de los 5 ejes nos ayuda un poco a ordenar, digo, y creo que puede ser como de las primeras pistas. Cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Pensando en que siempre se discute un poco como, bueno, pero esto es de biología, bueno, digo que Dani va a problematizar, de hecho, la idea con el vínculo con la geografía. La biología, la historia y a quién le pertenece, bueno, poder pensar nociones más amplias, ¿no? Digo, de lo que entendemos como el cuerpo, lo que entendemos como cuidado, incluso, lo que entendemos como salud, que también esto se vincula a lo que les decía recién, a la ley del 2006. Respetar la diversidad, y la diversidad pensada en un término lo más amplio que podamos, ¿no? Digo, en general asociamos muy rápido la diversidad a las cuestiones de disidencias sexogenéricas, por ejemplo, y sin embargo entendemos la diversidad mucho más amplia, una diversidad territorial, una diversidad de clases sociales, una diversidad de religiones. Digo, yo trabajo en el conurbano bonaerense hoy en día, y la diversidad de religiones y cómo eso impacta en la sexualidad de nuestros estudiantes es fuertísimo también. Digo, poder pensar la diversidad de una manera mucho más amplia, de razas, de etnia, de discapacidad, la diversidad corporal, digo, podríamos ahí pensar un término lo suficientemente amplio, ¿no? Ejercer nuestros derechos y pensar esto cómo se vincula con lo que decíamos recién del plexo normativo, de la idea de generar autonomía, de la idea de luchar por esos derechos y cómo se sostienen y cómo se consiguen, ¿no? Digo, es un arma, decimos como empoderadora, ¿no? La ESI también, o intentamos que eso, por supuesto, sean nuestros estudiantes. Reconocer la perspectiva de género, digo, y esto no ubica a buenos y malos dentro de una sociedad, ¿no? Porque siempre suele como asimilarse de, me van a enseñar a que los varones son malos, ¿no? Por supuesto que no, digo, estamos pensando cómo son diferentes y desiguales las relaciones de poder, particularmente en función del género para este eje. Después cómo se va articulando con otras cosas, ¿no? Digo, cómo se articula el género con la raza, el género con la clase, el género con la discapacidad, digo, y poder entender, ¿no? Lo que hoy los nuevos enfoques llaman interseccionalidad. Y por último, valorar la afectividad, ¿no? Hemos tenido como una horda en muchas provincias, y acá digo, si quieren intervenir, por supuesto que el micrófono lo pueden ampliar o poner en las consultas,
digo, esta idea de la educación emocional, ¿no? Digo, de cómo la ESI intenta hacer un pasito al costado de no solo pensar en educar en emociones, sino en valorar esos sentimientos, en reconocerlos, no pensar en emociones buenas y malas, sino más bien, bueno, cómo las personas atravesamos según nuestra situación particular y colectiva, incluso esas emociones, ¿no? Digo, bueno, hay un trabajo ahí profundo sobre eso. En el QR que tienen ahí va directo a un archivo de Educar y de algunas capacitaciones del Info, donde hay una explicación más exhaustiva de cada uno de los ejes, por si les sirve para poder ampliar un poco. Eso como en términos generales de una de las patas, ¿no? De la ESI. La otra pata, que es la siguiente diapositiva, son las puertas de entrada, ¿no? Y acá es donde quería ir, porque esto nos va a organizar un poco el resto de los compañeros que va a venir en un momento. Por un lado, pensar en que tenemos tres grandes patas, ¿no? O tres grandes puertas, es decir, cuando hacemos la metáfora de las puertas de entrada, perdón, estamos diciendo de qué manera puede entrar la ESI a la escuela, ¿no? De qué manera podemos gestionar el ingreso de la ESI a la escuela, a la universidad, digo, pensemos en términos amplios, digo a la escuela porque estoy muy acostumbrada a la secundaria. Y ahí tenemos como tres grandes ejes. Por un lado, la reflexión sobre nosotros, ¿no? Digo, pensarnos nosotros y nosotras como esos protagonistas que hoy, digo, la ESI enfoca, que es el rol docente, ¿sí? Que hoy entiende que la docencia tiene una responsabilidad en la garantía del derecho, ¿sí? Sobre sujetos de derecho, y que esos docentes somos hijos e hijas de una generación y de una historia y de un contexto particular que tampoco nos educó desde la educación sexual integral, ¿no? Digo que nos educó con muchos prejuicios, con muchos miedos, con muchas, muchas historias cargadas de un montón de cuestiones que hoy necesitamos poder ir desarmando para llevar otra cosa a nuestras aulas también. Y lo difícil que es eso, ¿no? Digo, qué difícil pienso siempre, por ejemplo, para una docente enseñar prevención de violencia de género en el aula si ella está siendo víctima de violencia, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, pensar qué lugar nos toca también respecto de la ESI. ¿Qué pasa con nuestras compañeras, compañeros que tienen que ir a abortar y nuestras obras sociales hoy no reconocen, por ejemplo, el derecho a la IVE o a la ILE, ¿no? Digo, bueno, poder pensar en esa articulación entre lo que enseñamos, lo que hemos aprendido, cómo reflexionamos ese lugar que nos toca. Por otro lado, tenemos la puerta de entrada de la relación entre la escuela, las familias y la comunidad, ¿no? Digo, poder entender que ahí un poco aparecen dos ejes claves, si se quiere, que son las familias, que muchas veces hay mucho prejuicio respecto de las familias. Nosotros decimos, bueno, como docentes no tuvimos formación en ESI, en la escuela yo no tuve ESI. Bueno, muchas de las familias con las que trabajamos hoy, de adolescentes, niños tampoco, entonces tenemos un laburo ahí por llevar a cabo. De hecho, la semana de la ESI de este año estuvo enfocada desde Provincia de Buenos Aires en la articulación con la familia. Fue uno de los ejes sugeridos, digamos, para trabajar en todas las escuelas. Y en cuanto a la comunidad nos referimos más que nada a la cuestión de las cercanías, los barrios, los territorios, ¿no? Digo, poder pensar con qué otros actores articula la escuela. Y después respecto de la enseñanza de la ESI en la escuela, ahí tenemos algunas cuestiones que en cuanto al desarrollo curricular, particularmente de la geografía y las ciencias sociales, va a hablar Dani en un ratito, de la organización de la vida institucional y los episodios que rompe la escuela, donde me interesaba como en esta última parte poder contarles un poquito. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, poder pensar que la ESI no es solamente una herramienta didáctica o si se quiere una herramienta respecto de lo curricular o de lineamientos o de contenidos, ¿no? Que sí, por supuesto, tiene ciertas cosas marcadas en las diferentes resoluciones del 2008, el 2018, el 2022, digo, que van a ir reforzándose en cada una de esas resoluciones, sino que además tenemos que pensar en la ESI como una herramienta pedagógica, como una herramienta de intervención frente a un montón de situaciones que ocurren en la escuela, ¿no? Si quieren, pasamos a la siguiente. Solemos tener, digo yo, hay dos herramientas que les sugiero siempre, y acá voy a pecar de conurbana centrista de Buenos Aires, dando ejemplos de dos resoluciones o dos comunicaciones conjuntas, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Una comunicación, por ejemplo, que trabaja sobre los protocolos de diversidad sexual y identidad de género en la escuela, ¿no? Digo, como una de las herramientas para ver cómo hacemos para implementar ya sea la ley de identidad de género o algunas cuestiones de matrimonio igualitario en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, o la guía de orientación en situaciones conflictivas en el escenario escolar, ¿no? Digo, ¿qué pasa con intentos de suicidio, con intentos de trata de personas, prostitución, estudiantes en situación de calle? ¿Qué pasa cuando ingresan con armas a la escuela, cuando hay violencia de parte de las familias, de estudiantes, de docentes? Bueno, todo eso, digo, aparece en estas comunicaciones, y está bueno, digo, que podamos ya sea identificarlas en Provincia de Buenos Aires o cada uno en sus provincias, que las pueda ir como también rastreando, porque suele haber bastantes, digo, suelen haber comunicaciones muy similares. De hecho, en Cava también existen algunas. Si quieren, pasamos.
en torno a esto de las puertas de entrada y las situaciones que irrumpen, ¿no? Digo que, porque la organización de la vida escolar y los protocolos y demás podemos cubrirlos con ciertos mecanismos y demás que ya existen. Aparece algo dentro de quienes trabajamos en las aulas de ese momento en el que se acerca un alumno, alumna y nos dice, profe, te quiero contar algo, ¿no? O te quiero preguntar algo. Sabemos que detrás viene el cimbronazo. Bueno, ahí también hay una posibilidad de que la ESI intervenga, ¿no? Digo, de que la ESI sea una herramienta con la que poder intervenir, con la que poder acompañar algún tipo de proceso, con la que podamos saber a dónde derivar incluso. Digo, no siempre los docentes tenemos que poder ser esa enciclopedia que responda absolutamente todo, sino cuidando la confidencialidad, digo, y aquellas problemáticas que así lo merecen, poder articular con otros docentes, poder articular, en esto que les decía yo de la puerta de entrada con la comunidad, poder articular con salitas cercanas, con atención primaria a la salud o segundo nivel, poder articular con espacios de salud mental, digo, también poder ir teniendo la cancha y sabiendo que la ESI es una herramienta para esa intervención, ¿no? Digo, en Provincia de Buenos Aires solemos tener muchos casos de violencia entre estudiantes, ¿no? Digo, salgo afuera y, digo, empiezan a las trompadas por resolver X problema, ¿no? Como si se resolviera, pero digo, lo toman como una forma. Bueno, digo, ¿cómo hacemos desde la ESI para intervenir en eso, no? Digo, ¿cómo piensa la ESI, no sé, las desigualdades de género y la construcción de las masculinidades, ¿no? A partir de poder resolver este problema. Bueno, digo, si hay un estudiante con HIV en la escuela, ¿cómo se trata a ese estudiante? ¿Qué protocolos existen? ¿Cómo hay un acompañamiento de los planteles de conducción, por ejemplo, ¿no? Respecto del HIV? Lo mismo que si hay un docente, ¿no? Digo, me refiero a estudiantes por una cuestión de responsabilidad civil, pero más allá de eso, digo, cuando la comunidad educativa está involucrada, ¿no? En alguna de esas problemáticas, bueno, saber que la ESI tiene herramientas también para eso, ¿no? Pasemos, si quieren, a la siguiente. Algo que a mí me interesa siempre y que me parece que digo, después pueden como profundizar y que está bueno, pero me parece que hay algo hoy justo en una clase con un sexto año en Provincia de Buenos Aires, digo, tienen en general entre 16 y 17, hablamos de anticonceptivos, hablamos de qué relación tenía eso con los derechos humanos, qué pasaba cuando no había adultos referentes, y no estamos hablando de madre, padre, sino adultos referentes que acompañen en diferentes procesos, en diferentes preguntas, bueno, digo, salió un poco la temática. Y una de las cosas que me parece importante siempre trabajar con docentes y con quienes estén escuchando, y digo, de acá pueden salir un montón de preguntas, respecto de lo que conocemos como autonomía progresiva, ¿no? Digo, cuando hablamos de la intervención de la ESI, cuando hablamos de la posibilidad de poder trabajar y demás con la educación sexual integral, pensamos, digo, que está bueno repasar esto de hasta los 13 años necesitan el consentimiento con asistencia de una persona, un adulto referente, entre los 13 y los 16 entienden que tienen decisiones autónomas, pero que no impliquen intervenciones en su salud, y que a partir de los 16 son estudiantes, adolescentes, con capacidad plena, ¿no? Sobre sus decisiones. Vamos, si quieren, ya a una de las últimas, si es la última, no me equivoco. Murió. Bueno, igual creo que la de cierre, más que nada para poder pensar, digo, en esta evaluación que hacemos de la ESI, que queremos, que necesitamos, y me gusta pensar, digo, cómo construimos eso, esa educación sexual integral como una herramienta pedagógica en este sentido de la posibilidad de intervención, de la posibilidad de cómo enseñar y cómo aprender, de cómo vincularlos con las personas, con los sujetos de derechos con quienes estamos trabajando, y como herramienta didáctica, ¿no? Digo que un poco los compañeros se van a enfocar en ese lado. Pensar en la interseccionalidad, esto de los cruces, digamos, de diferentes categorías, la intersectorialidad, ¿no? Poder trabajar con el sistema de salud, poder trabajar con el sistema judicial, con lo difícil que es, por ejemplo, y poder pensar en qué prejuicios hay en el medio, digo, la cuestión sobre la ciencia, sobre el mundo binario, sobre la heteronorma, además, y siempre tener, digo, como horizonte que es un derecho humano, ¿no? La ESI, digo, eso me parece que es como lo fundamental, y a partir de ahí nos va a ayudar a pensar en otras cuestiones. Bueno, eso, gracias. Bueno, Tamara, qué interesante y qué importantes son muchos de los planteos que vos has venido desarrollando en este ratito que nos has compartido esta mirada sobre, bueno, la educación sexual integral y sus generalidades, ¿no? Para pensarlas en las instituciones escolares en general. Yo considero muy, muy importante que, bueno, que aquellas personas que nos están acompañando en este conversatorio vayan empezando a pensar algunos interrogantes, algunas preguntas que quieran formular después a los expositores, las expositoras,
y bueno, y las vayan por ahí agregando en el chat o las vayan pensando para después abrir sus micrófonos. Como así también, no olviden, por favor, las personas que se van sumando, que no olviden completar el formulario para después obtener su certificado correspondiente. Bueno, dándole la bienvenida a las nuevas personas que se van sumando a este conversatorio. Dejamos de lado por un ratito a Tamara y vamos a centrarnos en la segunda persona, en el segundo profesional que integra este conversatorio, Marcelo Brícola. Marcelo Brícola es licenciado y profesor en psicología, sexólogo, doctor en educación sexual integral, magíster en psicología social, especialista en gestión de la salud mental, diplomado en mediación. Su doctorado fue desarrollado en la Universidad Nacional de Cuyo. Marcelo es psicólogo de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, profesor de las cátedras de Psicología Jurídica, Adolescentes en Conflicto con la Ley y Problemáticas Socioculturales Contemporáneas por la Universidad de la Aconcagua. Es docente de posgrado en la Maestría de Psicología Social en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Maestría en Sistémica de la Universidad de la Aconcagua. También es investigador universitario y autor de varias publicaciones y libros. Bueno, Marcelo, más que bienvenido a este conversatorio y bueno, cuando gustes, te escuchamos. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Un poco que mi propuesta tiene que ver con algunos elementos que rescaté de mi tesis doctoral que me parecían interesantes compartirlos. Y por eso la he denominado ESI y transdisciplina. Lo primero que, en cuanto se presente, pues si no voy anticipando, me interesaba que se entendiera cuál era el concepto de transdisciplina y por qué lo traigo a colación. Justamente porque entiendo que la posibilidad de pensar la educación sexual integral desde lo particular de cada disciplina no es posible, porque la propia sexología es una ciencia interdisciplinar, y además porque creo que en la formación, tanto de quienes vayan a acompañar la educación sexual integral como quienes la reciban, hay esta pluralidad de voces, de opiniones, de disciplinas que deben ser escuchadas, ¿sí? Pasemos por favor a la primera diapositiva. Van a ver la definición que traigo de transdisciplina. Siguiente, por favor. Bueno, vamos entonces a ver que la disciplina entiende que el conocimiento no es solo desde un área disciplinar específica, sino que hay una multitud de conocimientos que trascienden el simple saber académico o el simple saber científico. Y vamos a ver que en la sexualidad justamente esto es uno de los elementos centrales. Cuando trabajamos en educación sexual integral, vamos a brindar información sexológica dentro de lo que conozcamos y siempre dentro de los parámetros de nuestras propias formaciones y de nuestras propias sexosofías, es decir, nuestras propias historias, nuestras propias vivencias acerca de la sexualidad. Es imposible decir que uno va a poder dar sexualidad de manera objetiva absolutamente, pero sí es importante que se dé la idea de que hay una información avalada científicamente hoy, que es dinámica, que puede haber cambios, que puede haber movimientos que generen incluso replanteos dentro de la ciencia sexológica, pero que hay una información científica a partir de la cual vamos a discutir, vamos a reflexionar y cada uno va a poder hacer su propia construcción. Este es otro elemento importante cuando hablamos de sexualidad humana. Lo segundo importante es que esta modalidad disciplinar, pasemos a la siguiente ya, implica justamente, ¿sí?, una forma de concebir la educación que ya no es desde un docente que sabe todas las respuestas, sino que es una construcción a partir de cierta información, a partir de ciertos datos que hoy están al acceso de todos, digamos, de los propios adolescentes y demás. ¿Por qué marco esto? Porque una de las cosas que vamos a ver es el temor de los docentes a dar sexualidad porque no son biólogos, porque no son psicólogos, porque no.
y la realidad es que no se requiere conocer absolutamente todos los aspectos de la sexualidad humana, aunque sí una formación general, para a partir de ahí construir un conocimiento. Me ha pasado en lo particular que incluso he tenido reuniones con alumnos donde yo estaba como docente y había quienes por su militancia, por ejemplo, dentro del feminismo, conocían más información acerca de las perspectivas de género, las luchas que se estaban realizando en ese momento para obtener la legislación y demás que yo. Y esto era un aprendizaje que yo iba también incorporando junto con los otros que estábamos presentes. En otra oportunidad, adolescentes de 17, 18 años que habían empezado a buscar grupos, ¿sí?, en donde ellos se sintieran identificados y habían encontrado variantes de la sexualidad humana que se estaban recién informando, se estaban recién conociendo y ellos tenían más información que yo porque como se sentían parte de esos grupos, estaban en chat, hablaban y demás. Me refiero, por ejemplo, en ese momento al grupo de los llamados demisexuales, ¿no? Que yo tenía la información que se iba recibiendo desde lo académico, pero ellos tenían la información de quienes se sentían y de quienes vivenciaban ser parte de ese grupo y por eso pudieron aportar un montón y enriquecer la experiencia. Y marco la transdisciplinariedad también porque la ley, sin establecerlo de esa manera, sin decirlo, es, en mi opinión, transdisciplinar. Primero, porque hay una propuesta que atraviesa a todas las disciplinas, pero que además impulsa una modalidad de taller que implica una participación activa de quienes reciben el taller de educación sexual integral. Esto es transdisciplina. No va a tener que darla a un especialista de manera aislada, sino que puede darse desde cualquier disciplina, generando, creando un conocimiento que trasciende la propia disciplina, porque se enriquece con la información y con las experiencias de todos los que participan. Esto es lo rico, porque hoy por hoy el acceso a los datos, los chicos los tienen, pueden conseguir información. Podemos preguntarnos o discutir qué calidad de información tienen y este es otro aspecto a trabajar. En ese sentido, el rol del docente dentro de la transdisciplinariedad es de un facilitador, de un posibilitador, ¿sí? Aportar elementos que sean significativos, ¿sí? Pero también abrir el espacio a la discusión, a la reflexión, y en esto, como recién muy bien decía Tamara, dar espacio a esa diversidad que tiene que ver con los propios principios axiológicos, con los propios valores con que llegan los alumnos a la clase e incluso el propio docente, con la diversidad de posiciones, de experiencias respecto a la sexualidad, con las diversidades de cuerpos, de orientaciones sexuales, de posturas, ¿sí? Entonces, el espacio justamente tiene esa particularidad que abre necesariamente, ¿sí?, a la diversidad. Y en eso es un potente facilitador de justamente el respeto, el encuentro y el enriquecerse con eso. Por eso es una construcción de saberes, no algo que es estanco, sino que tiene esta dinámica de una ciencia que es relativamente nueva, que se nutre permanente de un montón de otras ciencias, biología, antropología, filosofía, psicología, sociología, por mencionar algunas, ¿sí? Y que además está en crecimiento, es decir, va cambiando, por ejemplo, todos los movimientos feministas y también los movimientos de las minorías sexuales han generado reinterpretaciones y replanteos acerca de algunos conocimientos sexológicos que se consideraban como en ese momento científicamente válidos y que hoy están en cuestionamiento y en una importante reflexión, ¿no? Y reconstrucción de ese saber. Bien, pasemos a la siguiente. Todo esto surge de una investigación y voy a anticipar rápidamente algunos resultados por una cuestión de tiempos, ¿sí? Y después vamos a poder tocar un poco más en detalles algunos. La investigación se hace en adolescentes a partir de los 17 años. Es decir, que como en general dice la información sexológica, normalmente la iniciación sexual se da entre los 15 y 16 años, dependiendo mucho de las clases sociales, la formación y demás. Y paradójicamente, o mejor dicho, refutando mitos,
la educación sexual integral es algo que permite justamente detener la iniciación sexual, porque no tiene ya que ver con una búsqueda y exploración directa, sino que la información va permitiendo retrasar esa iniciación sexual al momento en que realmente se vivencie como el adecuado, como el positivo, con la persona adecuada y demás. Así que en ese sentido la ESI tiene o se ha visto en general una función de retrasar las iniciaciones sexuales cuando es bien dada, cuando permite hablar, cuando permite poder canalizar las inquietudes sexuales y no tener que ir a experimentarlas para poder entender un poco más todas estas vivencias que se van dando. Fíjense que es importante que en métodos anticonceptivos, que era una de las subescalas, aparece mayor puntaje y particularmente lo vamos a ver en las mujeres, ¿no? Hay actitudes bajas en relación a la formación que tienen los varones particularmente. Y se produce una polarización en las concepciones, ya vamos a ver, porque aparecen ideas antagónicas entre lo que tiene que ver con los valores, creencias y la aplicación efectiva de la ESI. En ese momento se estaba dando una serie de discusiones, salía no te metas con mi familia, la ESI es algo particular, que hoy también está nuevamente planteándose y que creo que es un tema importante porque no podemos olvidar que la ESI es central, es permitir formar, obtener información a los alumnos y este es un derecho, ¿no? Un dato interesante, ¿no? Porque se preguntaba acerca de las prácticas y demás, y el 14,8% de los docentes reconocía haber tenido conductas no heterosexuales en algún momento de su historia. ¿Por qué digo es un dato interesante? Porque justamente un sesgo que tiene la investigación que realicé es que en general, cuando yo quise hacerla con los docentes de cada una de las escuelas en donde entrevistaba a los alumnos, muchos se negaron. Entonces tuve que instrumentar una metodología de bola de nieve, es decir, que se fuera abriendo el espectro y la información la daban aquellos docentes, obviamente que tienen una apertura o una mirada acerca de la sexualidad mucho menos rígida y mucho menos heteronormativa, ¿no? Y patriarcal. Entonces, en ese sentido, creo que este dato de ser un poquitito más o superior a lo que se estima habitualmente que es entre el 10 y el 11%, tiene que ver con la particularidad de los docentes. Pero vuelvo a decir, fue un sesgo necesario que tuvo que ver con las dificultades para que los docentes de esas escuelas pudieran hablar o responder un cuestionario o participar de una investigación que era totalmente anónima. Digo, todavía, por lo menos en las escuelas mendocinas, hay mucho temor a hablar acerca de la sexualidad. De hecho, en una de las escuelas ni siquiera me permitieron entrar, aun cuando tenía los avales correspondientes de la universidad, las certificaciones del Colegio de Ética. Digo, había todo un marco que obligaba, incluso debería haber obligado, pero bueno, por una cuestión de no presionar y no entrar en conflicto, no lo hice, pero realmente no había razón alguna para que yo no pudiera hablar con alumnos de 17 y 18 años, porque tomé los últimos años para ver el proceso de formación de ESI y cómo se había desarrollado en sus colegios. Hay un tema interesante que salió y fue significativo, ¿no? Que había en aquellos docentes que se definían como religiosos mayor puntaje en la escala de salud sexual y reproductiva. Es decir, había mayor información, había mayor conocimiento en este grupo, porque empecé a correlacionar variables, ¿no? Como para ver algunas particularidades. Hubo también antagonismos dentro del grupo docente entre aquellos que negaban el tema de patriarcal, el tema de las dificultades de género, el tema de las imposiciones, incluso planteando que ellos no habían vivido esas situaciones y que no creían que existieran de esa manera, y aquellos que sí tenían un pensamiento mucho más aliado o vinculado a los feminismos, de plantear que sí existía, que habían tenido experiencias y que esto era real. Me pareció interesante ver cómo conviven dentro de las escuelas estas dos posiciones, tanto en los alumnos como en los propios docentes, ¿sí? Lo cual es importante tener en cuenta a la hora de pensarnos, ¿sí?, en nuestros roles y de pensarnos la institución y la formación en ese que estamos brindando.
Tanto los docentes como los adolescentes coincidían en que no había una capacidad en los docentes para dictar ESI. Esto es preocupante y nos llama a la reflexión. Los propios docentes sostienen que no están capacitados y los alumnos, los adolescentes también, cuando se les preguntaba, no mencionaban como referentes significativos o como personas de consulta a gente del cuerpo docentes. Con respecto a la necesidad de mayor información, fíjense que los adolescentes en el 87,20% necesitaban mayor información. O sea, hay necesidad todavía en los adolescentes de poder hablar, de poder informarse, ¿sí? Y un dato, por lo menos en Mendoza específicamente, que solo se había tenido de educación sexual integral entre 4 y 5 horas en los últimos 4 años. Digo, en su desarrollo, la ESI en estos alumnos, y fíjense que se tomaron escuelas urbanas, urbanos marginales, de educación de adultos, de las técnicas, y se tomó también de zonas rurales para tener un muestreo lo más representativo posible, aunque obviamente no es suficiente, ¿sí? No pasaban de promedio entre 4 y 5 horas que habían tenido de educación sexual por curso, en esos 5 años. ¿Está? Siguiente, por favor. Fíjense este dato que no es menor. El 73,1% de los docentes que estaban en la encuesta, que yo digo era gente activa, ¿sí? No creo que sea la media o lo habitual, pero este grupo de gente que está más comprometida con la temática, que tiene una mirada más abierta, el 73,1% había recibido capacitación. Pero solo el 57% de ese total, un poco más de la mitad, se había abierto a brindar espacios de ESI dentro de sus escuelas, lo cual nos hace cuestionarnos seriamente cómo estamos en relación con la educación sexual, aún aquellos que han recibido algún tipo de formación o de educación. El 74,5% de los docentes considera que no se brinda adecuadamente la ESI. Yo comparto plenamente la mirada, creo que hay que repensarla, hay que generar un montón de estrategias que ya vamos a poder pensar o charlar, que en la ESI sí la consideran un factor de cambio social, un elemento significativo para el adolescente, que hay mayor necesidad de información sobre educación sexual integral, y cuando se habló de la transdisciplina lo pensaron no solo en relación a la ESI, sino también en sus propias prácticas, correrse de este lugar de quien debe saberlo todo, poder pensar en espacios en donde el conocimiento se construye, porque hoy los adolescentes tienen accesos, cuando tienen interés, a fuentes de información, a contactos con datos, con experiencias y demás, que muchas veces ni el propio docente tiene. Entonces me parece también importante, no solo para la ESI, sino en general, empezar a corrernos de esa imagen del docente que lo sabía todo, que era casi una enciclopedia viviente en su área de saber científico, de ciencia, ¿no? En su propia ciencia, para poder pensarse como alguien que tiene un conocimiento para compartir, pero para abrirse y poder recibir y que los demás compartan aquellos conocimientos que pueden ser académicos, pero también pueden ser empíricos y pueden ser vivenciales, especialmente si hablamos de ESI, ¿no? Y bueno, la necesidad de una revisión y de cambios en las políticas públicas y especialmente en todo lo que tiene que ver con lo que se destina efectiva y genuinamente para la educación sexual integral. Pasamos a la siguiente. Vamos a ir un poquitito más rápido, me voy a ir a los últimos puntitos por una cuestión de horarios, porque no quiero pasarme de mi tiempo, ¿sí? Vamos. Te quedan 5 minutos, Marce, ¿sí? Por eso mismo, quiero ir a las últimas filminas, puede ser, que donde están las recomendaciones. Hacemos todas esas, por favor. ¿Sí? Bueno, acá. Obviamente había un análisis más pormenorizado y demás de cómo concebían los adolescentes la sexualidad, la educación sexual y cómo la concebían los docentes entrevistados, tanto a la sexualidad como la educación sexual integral,
pero voy a ir a esta última filmina que me parece que de toda esa investigación, qué cosas me parecieron a mí significativas destacar. Lo primero, la necesidad de destinar mayor cantidad de horas efectivas en la escuela a la ESI. Uno de los datos relevantes que obtuve, que no lo consigné en esta síntesis, es de que aquellos alumnos que tenían mayor cantidad de horas de educación sexual integral, especialmente por encima de las 10 horas en esos 4 años, miren lo que estoy hablando, ¿sí? Habían respondido mucho mejor en el inventario que les tomé acerca justamente de información y formación en sexualidad. Entonces, hay una relación entre el tiempo dedicado, el espacio brindado efectivamente, con el grado de conocimiento y de formación que pueden tener las personas sobre educación sexual. Con esto no digo nada nuevo, pero sí corroboro científicamente algo que todos sabemos. Es necesario generar más espacios. Y en ese sentido, creo que esto de que las diferentes disciplinas abran el espectro para poder tocar de temas más vinculadas o menos vinculadas a sus disciplinas de la educación sexual integral es fundamental para que exista ese tiempo. La segunda tiene que ver con la transversalidad y en este sentido la transdisciplinariedad que yo propongo, que es un pasito más allá para abrir los espacios a que no sean meramente de datos y empezar a dejar de tener temor porque va a haber información que desconozcamos, que le propondremos al alumno busquémosla juntos para la próxima clase o buscaremos en alguna de las inteligencias artificiales que realmente tenga información veraz. Incluso yo propongo en uno de los puntos generar espacios donde el acceso sea rápido y rápidamente se pueda obtener alguna información que desconozcamos tanto el docente como los alumnos para poder a partir de ese dato científico, sexológico, seguir la discusión y la charla y las vivencias y las experiencias que podamos compartir. Bueno, el siguiente tiene que ver con eso, ¿no? De que sean espacios reales de intercambio, de construcción de conocimiento, donde el docente sea un facilitador, ¿sí? Pero que se abra a las múltiples miradas y las múltiples posibilidades. De la diferencia entre leer y adquirir conocimientos y generar formación, por eso la necesidad de que la ESI tenga que ver a lo largo de toda la vida, ¿no? Que así como la recibimos información y desinformaciones sobre sexualidad a lo largo de toda la vida, que haya espacios de formación y de charla a lo largo de toda la vida, que esto afortunadamente ya la legislación lo ha ido poniendo en juego, aunque hay que seguir repensando y mejorando estos sistemas. La siguiente, por favor. Crear una base de datos online, que era lo que yo les decía, ¿no? Con información científica que se actualice y que sea de fácil acceso para los alumnos y para los docentes. Crear líneas de consulta para los adolescentes y también para los docentes, porque a veces se requiere el diálogo, se requiere, y estamos hablando a lo mejor de un teléfono que pueda estar disponible y que obviamente en función de las necesidades de las demandas se vaya abriendo, pero que pueda verse porque hay situaciones vinculadas a la sexualidad que movilizan y que generan muchas emociones y que no basta solo con la información, sino que se necesita una escucha activa. La siguiente. Bueno, en definitiva, lo que se busca y lo que debemos procurar es mejorar los sistemas de educación sexual integral. Creo que venimos avanzando, pero creo que todavía hay mucho por mejorar, hay mucho por corregir y además que todavía aparecen fantasmas de gente que no entiende, justamente, y por eso lo destaco en el mensaje final, que la educación sexual integral no es un privilegio, no es una decisión de los padres, no, es un derecho. El derecho a la información, el derecho al conocimiento para después la toma de decisiones sobre el propio cuerpo es básico. Muchísimas gracias, espero haber sido más o menos claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por este ratito que nos has convidado tus experiencias.
Bueno, este conversatorio, la verdad es que a mí me parece realmente muy, muy interesante empezar a pensar, ¿no?, las líneas de trabajo de la educación sexual integral, su impronta para su implementación en las escuelas, en las diversas modalidades, en las aulas, y qué importante es, bueno, esto que planteaba Tamara, de pensar las puertas de entrada, y también lo de Marcelo, pensándolo desde la transversalidad y la transdisciplinariedad. ¿Por qué planteo esto? Porque, bueno, de alguna manera, nosotros como Red como red de docentes de la enseñanza y la investigación en geografía, bueno, un poco la idea es unificar, ¿no?, estas ideas, estos conceptos más generales, más de las propias ESI, para empezar a vincularlos también sobre, bueno, cómo lo aplicamos a estos conceptos, estas ideas, a esta ESI, a estas leyes, a estos derechos, ¿no?, que tenemos y que tienen los estudiantes y las estudiantes en la clase de geografía, ¿no? Por ese motivo, bueno, antes de darle la bienvenida a Daniela, ahí veo en el chat que se están llevando a cabo algunas aclaraciones, algunas acotaciones, algunas preguntas para los especialistas, así que bueno, está bueno porque ya se viene enriqueciendo. Vuelvo a recalcar la insistencia en que completen el formulario para poder certificar su asistencia a este conversatorio. Entonces, como decíamos más temprano, este conversatorio ahora va a tener el giro hacia la ciencia geográfica. Por ello vamos a tener la presencia de la última especialista en este conversatorio, que es la profesora Daniela Guberman. Daniela Guberman es profesora de nivel medio y superior en geografía, licenciada en geografía y diplomada en educación sexual integral por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en los niveles medios, terciarios, en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, y universitario en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en formación del programa INDEGEO, Instituto de Geografía UBA, donde trabaja en temáticas de geografía, género y educación sexual integral. Asimismo, ha participado en la producción de materiales didácticos, la publicación de textos escolares y el dictado de cursos de capacitación docente. Bueno, bienvenida Daniela, entonces, como para empezar a unir los hilos de este conversatorio, te damos la palabra y bueno, esperamos que todos y todas la disfruten. Bueno, muchas gracias Claudio, gracias Nadina también, y Marcelo y Tamara, la verdad que un lujo poder escuchar las exposiciones. Gracias a los compañeros también de Radiel por la invitación y a todo el personal de la universidad por habilitar este espacio tan lindo, y a los que están conectadas por estar un viernes a la tarde, sobre todo con todo lo que eso implica, de agosto, que es el mes más largo del año sin duda para los que estamos dando clases, que estén conectados acá, la verdad que es una alegría. Bueno, no sé si está el Power por ahí para compartir, pero quería comenzar un poco pensando en, bueno, esta bajada, ¿no?, que recién comentaba Claudio, de cómo llevamos la ESI a geografía, y todo los interrogantes que nos surgen, ¿no? Una primera pregunta que quiero hacer, y acá por favor abran los micrófonos, escriban por el chat, todo lo que quieran, para la próxima pantalla, es ¿cómo se sienten ustedes al aproximar los contenidos de género, y sexualidades? Yo lo pongo así amplio porque me parece que todo ese gran paraguas que son los temas de género dialogan perfectamente con la geografía. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Sienten entusiasmo? ¿Sienten dudas? ¿Sienten miedo? ¿Desafíos? ¿Curiosidad? ¿Alguien se anima a poner una palabrita abriendo el micrófono o por escrito? ¿Cómo lo viven? ¿O es, no sé, desinterés? ¿Alguien se anima? Ahí vamos a ir rescatando, Daniela, algunas ideas que van subiendo las presentes en este conversatorio. Cecilia nos dice un desafío y Cristina también nos habla de desafíos. Bien. Algo nuevo nos menciona Verónica, Melina también, que requiere desafíos, coincide Leisa. Así que bueno, como que desafíos es la palabra que más se ha hecho presente. Desafío y curiosidad, nos dice Camila. Buenísimo. Bueno, digamos, todos estos sentimientos... También. Genial. Todo esto que sale, ¿no? El entusiasmo, la curiosidad, el compromiso, el desafío,
Todo esto convive en nosotros como profes, ¿sí? Digamos, es todo válido, acá no estamos juzgando obviamente para nada. Y en ese sentido, paso a la siguiente diapositiva, traigo algunas frases que yo me imagino que si no las escucharon, se las imaginan en la cabeza, ¿no? Como, pensé que esto era una clase de geografía, no de ESI. No entiendo qué tiene que ver la ESI con la geografía, no sé por qué estamos acá hablando de esto. Y una un poquito más esperanzadora es, bueno, no me imaginé que la ESI y la geografía podían relacionarse. Esto lo traigo porque hace un par de años con un compañero, con el profesor Mariano Bonsignore, en la escuela hicimos una encuesta y retomo también lo que traía Marcelo porque me parece fundamental la investigación en estos temas para poder consolidar, ¿no?, estas cuestiones y fortalecernos también disciplinarmente. Hicimos una encuesta a estudiantes que habían cursado con nosotros o que estaban cursando actualmente y les preguntamos, teníamos obviamente unas unidades bien pensadas con contenidos de ESI, les preguntamos si ellos reconocían que trabajábamos ciertas temáticas, por ejemplo, desigualdades en el uso del espacio, o desigualdades en la movilidad, digo, por poner algunas temáticas, la mayoría respondía que sí, que reconocía que eran temas pertinentes a cuestiones de género, que hablábamos de desigualdades, que planteábamos una mirada sobre las sexualidades, pero muy poquitos reconocieron que eso también tenía que ver con la ESI. Y me parece un dato muy importante porque si bien los chicos, las chicas reconocen la inclusión de los temas, cuesta todavía que se vea el puente entre la ESI y la geografía o que ese puente existe, ¿no? Y estas frases que yo pongo acá, obviamente son frases que las he escuchado, incluso por parte de colegas o de equipos directivos, ¿no? Como, bueno, no entiendo qué tiene que ver, explícame por favor. Me parece que es un buen punto de partida para pensar, bueno, ¿desde dónde nos podemos posicionar para que este puente, geografía, y perspectivas de género, sea una realidad? Pasamos a la que sigue. Bueno, otra pregunta también para ir sondeando, ¿no? ¿Cómo se sienten si estamos frente a un semáforo de la articulación ESI-geografía? Están con el semáforo en rojo, totalmente frenados, frenadas, no saben por dónde arrancar, tienen miedo a poner primera, ¿sí? El semáforo está en amarillo, están ahí medio temerosos, temerosas, pero tienen un par de ideas, hay algunas cosas dando vuelta, pero todavía no se animan a arrancar de todo, o estamos con onda verde, luz verde, y le damos 100% de velocidad a la geografía y a la ESI. En una palabrita, en un emoji también si quieren. ¿Cómo están cada uno hoy? En rojo, bien. Hablan de estar en rojo, como estudiante en amarillo. En amarillo, bien. Hay muchas manitos arriba, me gusta, buenísimo, Vero. Bien, como decíamos antes, ¿no? Todo esto convive. Capaz hay días que estamos más con el semáforo rojo, hay días que estamos ahí en ese intermedio, hay días que venimos con muchas ganas de trabajar. Cristian, abrí micrófono nomás, si querés acotar algo, ¿no? Buenísimo. Me parece que está bueno que pensemos primero que acá la ESI es un derecho de los estudiantes, es la obligación nuestra como docentes de impartir ESI también, digamos, esto no está en discusión, la ESI sigue, está vigente, también es una pregunta muy frecuente, la ESI como ley nacional sigue vigente, y tenemos el derecho como estudiantes y la obligación como profes de recibir ESI y de una ESI de calidad. Acá ya Tamara y Marcelo nos contaron ampliamente todo lo que se puede, o por dónde podemos entrar y la importancia de una ESI transversal y transdisciplinar, pero vamos a ir un poco más hacia la geografía, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Yo acá tomé esta idea que es una metáfora que traigo, no la vi en ningún lado, que lo pienso como una escalera, ¿no? Puede ser una escalera como la de la izquierda, donde el robot sube pero no llega a ningún lado, ¿no? Como una escalera sin punto de llegada. También puede ser una escalera como la de la derecha, que es como infinita, que no llegamos nunca, que está llena de escalones. También puede ser una escalera con escalones gigantes y súper altos, imposibles de alcanzar. Pero la propuesta es que sea más como la de la pantalla que sigue, que sea una escalera donde la que sí queremos subir, donde nos ayudamos entre colegas, entre nosotros, nosotras, y que nos permita de alguna forma llegar a algún lugar, ¿sí? Y acá no quiero decir que haya que transformar todos los programas de geografía de primero a sexto, ni que haya que hacer de vuelta todas las secuencias didácticas, sino que hay que buscar y explorar, y ahora voy un poco a esas palabritas que aparecen, por dónde podemos empezar y cuál sería el lugar más adecuado, porque por supuesto, y como decía también Tami al comienzo, cada contexto, cada grupo, cada comunidad tiene sus particularidades y esto no es una receta única que yo, como una receta de cocina, que yo sigo los pasos y obtengo un producto o un resultado.
¿Por qué pongo esas 5 palabras al costado? Como sugerencia, digo, primero, explorar. Tenemos la ley, tenemos los lineamientos curriculares, tenemos un montón de materiales producidos por especialistas, por profes que estuvieron en clase trabajando, implementando y que hacen también nota de sus resultados, investigaciones desde la geografía, desde ciencias sociales, desde un montón de campos. Bueno, empecemos explorando. Digo, el que está con el semáforo en rojo puede hacerse una carpetita en su compu y empezar ahí a buscar qué de todo este gran universo se puede trabajar. De ahí yo digo, bueno, es momento de elegir, de decidir, bueno, me voy a ir a trabajar desde la geografía con estos materiales. Y analizar, bueno, a ver, hasta todo este bagaje de contenidos. Tenemos un montón de conceptos tradicionales que se pueden repensar desde una mirada de género, de sexualidades, desde la ESI. Bueno, ¿qué podemos diseñar con eso? Podemos armar clases nuevas, podemos pensar consignas de clase, una consigna que interpele un poquito más sobre los actores sociales, por ejemplo. Podemos pensar en algún material que nos animemos a escribir, en una noticia que la recortamos, la adaptamos. Creo que lo que tiene acá de rico esta cuestión es que tenemos todo por hacer, ¿sí? Tenemos mucho por crear. Y no tiene que ser de vuelta, no tiene que ser toda una unidad completa donde nos ponemos a trabajar cada concepto posible, sino que capaz una intervención muy chiquita puede ser súper poderosa. Puede ser que no veamos el resultado en esa clase, pero capaz dentro de 2 años pasa el alumno, la alumna y nos dice, ay, profe, ¿sabés que me acordé cuando nos hablaste de las maquiladoras en México? Y ahí seguramente algún clic, algo, una semillita dejamos. Con eso también quiero reforzar de que no hay un único camino, no hay, de vuelta, no hay recetas prefabricadas. Me parece que cada uno tiene que poder evaluar el contexto, también decir que el contexto social y político es muy desfavorable, con lo cual acá la invitación a que reforcemos y doblemos el esfuerzo porque es necesario, más que nunca, y que aún con mucho viento en contra hay muchas cosas interesantes para hacer. Quizás hay que saber también, ¿no?, medir, evaluar, buscar acompañamiento en los equipos directivos, en nuestros colegas, en los mismos estudiantes. Por ahí decía Marcelo, los chicos saben mucho más que nosotros en algunos temas. Yo creo que uno se sorprendería cuando empieza a preguntar, que pensamos, ¿no?, como con ese miedo de lo desconocido, y los chicos acceden a fuentes que nosotros no conocemos, en redes sociales, en los medios, en conversaciones entre ellos mismos. Entonces, animémonos a preguntar, saquémonos el miedo, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿en qué escalera están ustedes? ¿No? ¿Cuál es el peldaño que tienen por delante? ¿Es explorar algún material? ¿Es animarse a, bueno, en la clase que me sienta más cómodo, más cómoda, agrego una consigna sobre cuestiones que tienen que ver con la ESI, agrego un testimonio de algún colectivo, de una mujer, algo sobre interseccionalidad y pensamos todas las variables, cómo se pueden cruzar? Bueno, eso lo dejo como para que cada uno, cada una vaya pensando. La siguiente, por favor. Bien, acá algunos planteos también como para definir un poco. Cuando hablamos de contenidos de geografía, pero en general de ciencias sociales, con estas perspectivas es un planteo y un posicionamiento que es político, como decía recién, en este momento más que nunca. También es epistemológico, porque la geografía o la historia o la ciencia social que fuera no es la misma cuando uno la atraviesa por el lente de género, y también es pedagógico, ¿sí? Tanto Tamara como Marcelo hablaban de las cuestiones también como del aula, ¿no?, de los emergentes. Cualquier profe o estudiante que esté acá seguramente va a reconocer que hay un montón de cuestiones emergentes en el aula. Tami decía, ¿no?, como profe te puedo contar algo, y esas cosas son permanentes en el aula. Y por eso también la ESI, si bien tiene lineamientos curriculares y contenidos, hay un cruce pedagógico y didáctico que es muy importante para poder considerar y para que esa llegada de esos contenidos al aula sean rigurosos, sean pertinentes, sean significativos y que no sea algo forzado, que es algo que por supuesto no queremos lograr y que tampoco se nos lleve a un callejón sin salida. La próxima, por favor. Bien, preguntas así como para orientarnos un poco. Bueno, ¿qué estamos planteando? ¿Estamos planteando una situación problemática? ¿Qué quiero generar? ¿Quiero generar un debate? ¿Quiero generar algún tipo de impacto presentando datos sobre alguna región, por ejemplo? ¿Cuáles son los contenidos que estoy priorizando? Estoy hablando de mujeres migrantes, estoy hablando de mercado de trabajo. ¿Hay alguna habilidad que yo pueda potenciar? Por ejemplo, no sé, la lectura comprensiva con testimonios.
¿qué clase voy a diseñar? ¿Quiero una clase donde se debata blanco-negro o donde se puedan pensar todas las posibles opiniones y argumentar y practicar la argumentación como una estrategia o como una habilidad de los chicos? Me parece que estas preguntas, y sobre todo pensar en cuál es el objetivo, ¿no?, que yo tengo con incorporar ESI en geografía, quizás el objetivo más grande sea, bueno, proponer una geografía renovada, más amplia, más diversa, pero bueno, en lo concreto, en esta clase, ¿qué quiero generar? ¿Sí? La que sigue. Bien, el desafío entonces es, ¿no?, de los contenidos que tenemos prescritos, que son nuestros diseños curriculares, de los que tampoco podemos escapar, ¿no? ¿Cómo generamos experiencias que sean valiosas, que sean significativas, que sean rigurosas? ¿Alguien tiene alguna experiencia, alguna idea para compartir? ¿O alguna duda, alguna pregunta? Pueden abrir micrófono, pueden escribir. Justamente, Daniela, hoy día en Sí. la clase de la escuela secundaria donde me desempeño, estábamos trabajando la cuestión de las migraciones, la cadena migratoria, ¿no? Las cadenas migratorias y de cómo por ahí las mujeres cumplen un rol preponderante y se debaten, ¿no?, entre el hecho de sus perspectivas de migrar, ¿no?, y al mismo tiempo hacerlo junto a sus hijos, ¿no?, con todos los riesgos que eso conlleva en las áreas de frontera. Esto para un tercer año donde la geografía, por lo menos acá en Mendoza, que se enseña en tercer año, es una geografía mundial. Entonces, bueno, lo hicimos con una perspectiva muy interesante desde un estudio de caso y a los estudiantes les gustó mucho. Qué bueno, espectacular. Vero, ¿querías vos crear? Hola Dani, Hola, ¿cómo Vero. estás? Buenas tardes a todos. Bueno, justamente vengo de dar clases de la Facultad de Filosofía y Letras a los futuros profesores de geografía en este momento, y la forma en la que trabajamos estas temáticas hoy fue justamente presentarles esta nueva agenda de temas vinculados con, por ejemplo, género y ambiente, interseccionalidad, relación sociedad, naturaleza y género. Bueno, los chicos se quedaron bastante interesados. Bueno, incluirlo justamente en la agenda de temas que podemos trabajar en el nivel secundario. Así es que ese es mi aporte. Vengo a dar clases en este momento. Bueno, buenísimo, Vero, gracias. Sí, esto que decís de la agenda me parece un gran pie porque justamente también estamos atravesadas como profes por la agenda que nos mueve, ¿no? La agenda nacional, global, regional, y poder también tomar, ¿no? Hacernos cargo de esa agenda y poder tomarlas en las clases, me parece que lo hace totalmente significativo, ¿no? Que hace que los chicos, y esto aplica, me parece, a cualquier contenido de la geografía, poder atravesarlos desde la experiencia, desde lo empírico, ¿no?, que también decía Marcelo, desde su realidad más próxima, también hace que la experiencia sea mucho más valiosa y que no sea un contenido más que queda en una clase y después pasa, ¿no? Digamos, y no construye nada nuevo. Bien, avanzamos un poquito ya hacia las últimas diapositivas. Acá traje 4 cuestiones que a mí por lo menos me ordenan mucho y siento que respaldan un poco cuando nos preguntan, ¿no?, ¿por qué estás trabajando de ESI? ¿Desde qué lugar? O quizás cuando nos sentimos un poco inseguros, inseguras. Primero, que hay un desarrollo teórico y metodológico en las ciencias sociales que nos acompañan, porque hay una ruptura con algunas miradas tradicionales, o sea que desde lo disciplinar tenemos total, digamos, como apertura a nuevos temas y para trabajar estas cuestiones con una mirada un poquito más nueva. Por otro lado, y acá Tamara lo habló en el comienzo, un marco normativo muy amplio que, digamos, también nos ampara en cierta ampliación de derechos, desde donde también podemos tomar la ESI, un contexto histórico particular donde hay empoderamiento de colectivos de mujeres, feministas, de la comunidad de la diversidad, y también en las escuelas tenemos tanto la renovación disciplinar como de algunos diseños que a veces acompañan, a veces un poquito más reticentes, estas nuevas miradas. Me parece que teniendo en cuenta estos 4 como grandes fenómenos que además se interrelacionan entre sí, podemos sentirnos un poquito más seguros, seguras de trabajar estas cuestiones en el aula. La que sigue. Bien, y acá tomé, solamente para ir cerrando, 4 ideas de, bueno, ¿por qué geografía y ESI? ¿No? Cuando nos preguntan y tenemos que justificarlo. Primero porque es una oportunidad para promover miradas explicativas de un espacio que no es neutro, que no es asexuado,
que está atravesado por relaciones de poder, relaciones sociales y de género, y también de poder, que hacen que usemos el espacio y el territorio de forma desigual, y eso tiene una evidencia y un correlato espacial. Nos permiten también entender fenómenos sociales, culturales y territoriales que nos están pasando ahora mismo y también en contexto histórico, y además nos permite ampliar y profundizar en la comprensión de problemas sociales, que es lo que básicamente enseñamos todos los días. Si nosotros enseñamos que el espacio está habitado por población que es toda uniforme, donde no hay diferencias de edad, de género, de etnia, de clase social, de lugar de residencia, de formación educativa, estamos pensando que todos somos exactamente iguales, y en verdad poder ampliar y mirar y visibilizar las diferencias es una gran riqueza que entiendo como profe de geografía podemos brindar a los estudiantes. Y para ir cerrando, la que sigue, bueno, para quienes se quedan pensando, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde sigo? Una sugerencia es, revisen de vuelta los diseños tienen algunas claves interesantes, los programas, las planificaciones que ya tienen armadas, bueno, ¿dónde puedo elegir una unidad, un contenido, alguna idea donde yo pueda ahí analizar una innovación, una intervención, como decía antes, una consigna, puede ser algo chiquito, ¿sí? Un testimonio, un recurso digital? Me parece que, para ir también ya dejando una conclusión, el gran desafío es que pensemos cada uno, cada una, en qué escalera está, a dónde quiere llegar, y sobre todo no perder de vista que podemos transformar la forma en la que pensamos la geografía, la enseñamos, y que de esa forma también podemos transformar el espacio en el que nuestros estudiantes están habitando. Así que muchas gracias. Bueno, Daniela, la verdad es que personalmente que considero que es un cierre con broche de oro, ¿no? Para unificar los espacios disciplinares y más generalistas a la hora de pensar la educación sexual integral. Bueno, quizás desde la Red 10, que todos amamos la ciencia geográfica y siempre tratamos de llevarla al aula, de innovarla, de integrarlas con nuevas ideas, con proyectos. Entonces, yo creo que este espacio que vos has brindado ahora en el cierre nos deja pensando, ¿no? A quienes estamos en las aulas de, bueno, cómo llevar esa educación sexual integral y cómo integrarla con la ciencia geográfica, que sea, bueno, que sea significativa, desde una óptica más renovada. Bueno, entonces, personalmente me siento muy, muy contento de haberte escuchado, también de haber escuchado a Marcelo, haber escuchado a Tamara, y bueno, empezar ahora con las rondas de preguntas o de ideas. Yo he ido rescatando por ahí algunas que han quedado escritas como para no perderlas ahí en el chat más hacia arriba, para que después, bueno, quien quiera también abrir los micrófonos, por supuesto va a tener el espacio. Tenemos a Helio Córdoba, que nos ha hecho algunas aclaraciones y algunas preguntas. Voy a ir con la primera de ellas. Dice, en comunidades en contexto de vulnerabilidad social, hablar de cuidar el cuerpo y la salud no es sencillo. Las familias enfrentan otras dificultades. Al hablar de sexualidad o autocuidado pueden generar tensiones. No sé si por ahí alguien quiere hacer alguna aclaración, alguna profundización de esta percepción que tiene Helio. Marcelo. Bueno, yo además de mi trabajo en relación a la educación sexual integral, trabajo en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y trabajo en lo que son los abordajes territoriales, es decir, en aquellos barrios urbanos marginales en los que usualmente regresan y viven aquellas personas imputadas de delitos que no son tan complicados, estamos hablando siempre de adolescentes, y que, bueno, las condiciones en las que viven son complejas y difíciles. Volvemos a rescatar un punto que es importante, que es el tema de la diversidad. Yo creo que lo que vos decís, como muchos de los temas, pueden movilizar, pueden generar algún planteo desde distintos chicos que viven situaciones similares o justamente opuestas, y esto es parte de lo que hay que empezar a dejar de temer, a encontrar ayudas, a poder decir, che, no tenemos una respuesta a eso, busquémoslo, veamos, o hay dos miradas distintas, quedó
esta opinión de Juancito y esta opinión de Pedro respecto a esto, o Andrés tiene una experiencia distinta por su situación social, que es parte de la diversidad. No creo que sea fácil, yo creo que es un desafío importante que tenemos los docentes, pero creo que es absolutamente posible. Y es real que a veces llegamos a las aulas y nos encontramos, especialmente en los sectores vulnerables, con los olores propios de la adolescencia, pero además con los olores de muchas semanas sin haberse podido bañar, porque no tienen agua y porque el agua que consiguen es la que pueden aprovechar para beber y donde la higiene pasa a un segundo lugar porque no es tan accesible. Entonces, todas estas realidades y estas experiencias y van a aparecer de una forma u otra en el aula y a veces son estas oportunidades o estas puertas de entrada que planteaba también Tamara para poder hablar. Y en el caso de ustedes como geógrafos, de las condiciones económicas, de las condiciones sociales, de las regiones, lugares y particularidades que pueden existir, me parece que es parte y un campo muy rico y que ustedes conocen, ¿no? Así que creo que es posible, aunque comparto con vos que es difícil. Nadina, no sé si vos querías hacer algún aporte. Sí, me quedo con un dato, Marcelo, que vos ponías. Este 87% de los chicos que consideran que necesitan información, ¿no? Me parece que esa puede ser una de las llaves para poder entrar también a la búsqueda de información conjunta, ¿no? Evidentemente hay ahí un bache que puede ser porque no se animan a hablarlo en casa o hablan hasta por ahí nomás y entonces consideran que con lo que se están informando es insuficiente, ¿no? Habría que ver también, ¿no? Digo, sería interesante el dato de esta misma pregunta, consideran que necesitan más información sobre los docentes, ¿no? Perdón, agrego una cosita, no me ando para levantar la mano, de repente. Un concepto así como breve nada más que solemos utilizar mucho en ESI es pensar una ESI situada, ¿no? Cuando hablamos de la ESI situada, pensamos en una ESI que responde al contexto, digo, al contexto histórico, al contexto socioeconómico, al contexto social, al contexto cultural incluso, ¿no? Digo, y incluso al contexto territorial y demás. Me parece que en esto que planteaba Helio, digo, estoy totalmente de acuerdo, no sé, digo, pensaba en lo difícil que está haciendo últimamente, por ejemplo, el trabajo con comunidades migrantes, por ejemplo, ¿no? Digo, que en general tiene una configuración respecto de las familias, respecto del vínculo entre varones y mujeres, el vínculo con la comunidad LGBT, que es muy complejo, y ahí un poco la estrategia, si se quiere, pedagógica y didáctica de la ESI, es también saber adaptarse a ese contexto, ¿no? Digo, no voy con los tapones de punta a hablar de violencia de género en comunidades, digo, y no hablando de estigmatización, ¿no? Pero digo, hablando de comunidades paraguayas, por ejemplo, donde sabemos que es una comunidad súper patriarcal en un montón de cosas y en el vínculo que tienen esas familias. No voy a ir con los tapones de punta a eso, digo, la estrategia de la ESI en tal caso es conocer a ese estudiantado, es conocer a esa comunidad, conocer qué necesita esa comunidad también. Digo, si nos apoyamos en patas o ejes que tengan que ver más con los derechos, si nos apoyamos más en cuestiones que tengan que ver, digo, con la autonomía y con las decisiones responsables en torno a una cultura. Digo, yo hoy laburo en una escuela evangélica luterana, por ejemplo, y digo, y ahí también me adapto a una escuela que tiene estudiantes que necesitan tener asegurados sus derechos, más allá de sus configuraciones familiares. Digo, me parece que está re buena la pregunta en poder pensar de que la ESI tiene esa posibilidad, digo, tiene esa riqueza de poder adaptarse y situarse en un contexto en particular. Y te agregaría, Tamara, que a veces cuando hay alguna limitación personal para poder trabajar ciertos temas, a mí me pasó en relación a una comunidad muy religiosa que querían dar educación sexual, y yo me considero ateo, una escuela católica, donde pedí que algún catequista o el propio estuviese también presente aportando la perspectiva de la iglesia y los valores y los preceptos. Yo daba la información sexológica, él aportaba desde la mirada de la iglesia. La verdad que salió una experiencia muy interesante porque además algunos alumnos también opinaron a favor, en contra. Digo, esto genera movilización. Por eso comparto plenamente con Tamara que hay que situarlo y hay que traer esos elementos, y si vemos que necesitamos ayuda, también poder traerlo, ¿no? Puede pasar, mira, esto no lo sé, le vamos a preguntar a la profesora de biología,
la vamos a invitar o le voy a llamar esta semana y traigo los datos y se los mando por el WhatsApp. Digo, hay que abrirnos en esto de no pensar que vamos a saber todo y que además debemos respetar y escuchar y conocer las idiosincrasias mínimamente para poder generar esos espacios de diversidad. Gracias, Marcelo. Gracias, Tamara. Sigo con otras preguntas que también nos formula Helio. Son dos preguntas. Yo las voy a mencionar a las dos y, bueno, ustedes van respondiendo en la medida de sus aportes. Dice Helio, ¿cómo se puede trabajar el eje cuidar el cuerpo y la salud de manera que no sea vivido por la familia como una imposición, sino que sea un aporte? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo el acceso a la ESI garantiza la igualdad de oportunidades para sectores históricamente marginados, como pueblos originarios que poseen otros saberes sobre el género y sexualidad, o cómo lograr o evitar que la ESI se imponga desde solo una mirada cultural? Eso nos formula Helio, sobre el eje de cuidar el cuerpo y sobre la enseñanza para, por ejemplo, estas comunidades originarias. Digo algo si querés y después Dani seguramente va a agregar ahí. Por un lado, en cuanto al eje del cuidado del cuerpo y la salud en relación a las familias, yo pensaría empezar por las familias. Digo, hagamos parte de las familias de la escuela. Digo, hay algo que nos cuesta mucho, me parece, y más quienes estamos en secundaria y mucho más en nivel superior de secundaria, digo, cuarto, quinto y sexto en general. Hay una distancia, digo, que se produce respecto del nivel básico, digo, de primaria, de inicial, donde las familias están mucho más presentes en general. Hay algo entre la autonomía digo, de responsabilizarse en el peor de los casos también en secundaria, donde me parece que a la familia hay que traerla de nuevo a la escuela y hay que perder el miedo a escuchar a esas familias también. Digo, bueno, no, yo tengo miedo que le enseñen en primer año al sexo anal y no sé qué. No, digo, bajemos un poco, escuchemos a esa familia, cuál es el miedo que tiene, ¿no? Digo, siempre, dinámicas para poder trabajar miedos y oportunidades de la ESI, que conozcan de qué es la ESI, que conozcan esas leyes que están por detrás. Digo, me parece que ahí puede haber una oportunidad para volver a traer a un actor fundamental de la comunidad educativa, que es la escuela. Que digo, nos ocupamos mucho, y está perfecto, digo, de la comunidad educativa intraescolar, ¿no? Digo, de intraescuela, equipos directivos, RL en el caso de las escuelas privadas, estudiantes y docentes, pero la familia en general es un problema, pero es un problema por la falta de articulación que hay con la escuela. Entonces me parece que la ESI puede usarse como una excusa incluso a decir, che, que la familia venga realmente a escuchar de qué estoy trabajando cuando hablo de ESI, ¿no? Digo, doy economía en sexto, bueno, que venga la clase de economía cuando estoy hablando de techo de cristal, porque algo se le va a aprender a esa familia de luz cuando diga, che, yo nunca había pensado que el peor salario de un constructor es el mejor salario que una empleada doméstica. Y eso también es ESI, digo, poder pensar en ese sentido más amplio, ¿no? Digo, poder invitar a las familias a que formen parte. Y después, en ese sentido, igual, digo, a mí me parece que en relación a la pregunta anterior, hay que pensar la ESI como una herramienta emancipatoria, incluso, ¿no? Digo, como una herramienta también para poder discutir esa situación económica en la que nuestros estudiantes se encuentran, sin generarle la falsa expectativa de meritócrata, ¿no? Digo, no voy a eso, sino, digo, a entender que las condiciones de desigualdad son estructurales, por supuesto, digo, y que hay un montón de condiciones con las que arrastramos de hace décadas, pero que sin embargo hay algo de conocer nuestros derechos, de pelear por tal cosa que la ESI brinda y que me parece que es importante. En el caso, digo, porque podríamos hablar de que, no sé, el conurbano bonaerense, el interior de muchas provincias, digo, el pueblo que está, el pibe que romantizan, que tiene que viajar 50 kilómetros a pie para ir a la escuela en Salta, digo, me parece que también hay algo que hay que poder desarmar. Bueno, la escuela es un derecho. No hay que romantizar que un nene camina 10 kilómetros por día para ir a la escuela, ¿no? Digo, y hay algo de la ESI que nosotros intentamos al menos que sea esa herramienta que nos permita visibilizar esas relaciones de desigualdad en cuanto al género o en cuanto a otras, como les decía recién, y que en tal caso, en poblaciones que históricamente fueron vulneradas o que puede funcionar como una oportunidad, como son los pueblos originarios, ese trabajo ya se viene haciendo, digo, y que también está bueno conocerlo, ¿no? Digo, hay material de ESI en lenguas indígenas, digo, que se estuvo trabajando hace mucho tiempo, que está disponible en los programas nacionales de educación sexual integral, en la provincia de Buenos Aires también. Hay material disponible en quechua, en aymara, en guaraní, digo, hay mucho material igual
que está bueno que salga esta pregunta porque es mucho del trabajo que no conocemos, digo, y quienes por ahí estamos en el nicho de la ESI lo conocemos y lo trabajamos y qué sé yo, pero digo, ha habido, no sé, campañas enormes de cartelería de prevención de violencia de género en quechua, por ejemplo, ¿no? Digo, y que eso está llegando, que no, a ver, digo, no hay que pecar de occidentalista, ¿no? Digo, bueno, no, la ESI que nosotros queremos es esta occidental y es de esta manera y esto es lo que corresponde. Digo, si hay una cultura que venera absolutamente a la madre tierra, digo, también empezar a ver qué podemos aprender nosotros de ahí y no de qué si le vamos a enseñar a ese pueblo originario, ¿no? Digo, sino que la interculturalidad a la que yo me refería, digo, y la intersectorialidad y la interseccionalidad, sirva para construir una ESI en conjunto. Digo, hay algo ahí también de, no sé, digo, el otro día hablaba con amigas de criar o maternar en conjunto, en comunidad. Digo, hay algo de eso que también la ESI viene a discutir, que digo, claramente podemos después leer los materiales del Programa Nacional y decir, che, yo con esto no estoy de acuerdo, me parece que no, pero me parece que hay una idea respecto de eso, que está bueno, que si necesitan el material, también está bueno en esto que decía Marcelo, acudir a otro colega, acudir, digo, Provincia de Buenos Aires hoy tiene referentes ESI en cada escuela, en cada región de la Provincia de Buenos Aires, digo, y si no, como decía Dani, en ese semáforo en el que me encuentro, bueno, empezar a investigar también, digo, de ver qué materiales existen, qué es lo que no hay, qué es lo que puedo escribir, qué es lo que puedo generar desde mi experiencia, ¿no? Perdón, restricción. Yo sumo, estuvo súper contundente Tami, la verdad, pero quería sumar también que me parece muy importante la pregunta de Helio porque de traer eso a las familias, por la cantidad de prejuicios y de desinformación que existe alrededor nuestro. Entonces, como decía Tami, poder incluir a las familias en una clase, mostrando lo que se trabaja, contando qué es lo que se habla en clase y también quitándoles el miedo de que no estamos adoctrinando a nadie, ni estamos bajando información que no es certera, ¿no? Me parece que justamente una de las batallas de esta época es poder acercar información veraz y científica y rigurosa en un contexto donde estamos plagados de prejuicios y que se piensa que la ESI en jardín de infantes es adoctrinamiento y que decimos cosas terribles a los chicos de 4 años cuando en realidad es justamente el cuidado del cuerpo, la autonomía y que la ESI está pensada por niveles y de forma gradual. Y otra cuestión también me pareció súper clara, Tamara, con lo que respondía recién, y pensar que hay diseños curriculares que son interculturales y que toman la ESI en ese contexto, el de Neuquén, si no me equivoco, es uno de ellos, y que piensan a la ESI no como una bajada, ¿no? Como un paquete que baja el Ministerio Nacional y que hay que implementar en las escuelas así tal cual viene, sino con ese cruce situado y contextualizado a las comunidades que van a recibir en esas escuelas, ¿no? Me parece importante. Y lo último, para no extenderme mucho, así como Tamara decía, bueno, esto de, bueno, la ESI también la queremos llevar a las aulas porque es una herramienta para empoderarse, para conocer los derechos, para visibilizar problemáticas, que es lo mismo que hacemos con la geografía. No estamos como muy lejos de eso. ¿Por qué enseñamos geografía, crítica social? ¿Por qué planteamos actores sociales con intereses contrapuestos? Bueno, por el mismo motivo por el que llevamos la ESI a las aulas. Y ninguna de las dos se puede separar. No puedo enseñar una geografía neutral, asexuada, donde todos tienen la misma intervención en el espacio, si no pienso en la ESI. Y cuando no estamos visibilizando eso, y aunque no digamos nada, y no sé, nos digamos como, bueno, esto es como lo apartidario, seguimos enseñando de alguna forma. Si yo hablo de una familia tipo, y no hablo de la variedad de familias, sigo enseñando ESI. Solamente que no es la ESI que amplía e incluye a todo el mundo. Qué lindo es escuchar estos aportes, los aportes de Tamara, de Daniela, que bueno, un poco Tamara, yo creo que fue una respuesta muy acertada y muy contundente a la pregunta de Matías Toledo, que nos está siguiendo desde la provincia de Salta. Bueno, Melina también ahí Melina Costa en algún momento cuando vos, Daniela, preguntabas acerca de, bueno, las experiencias en el aula, ella aporta la experiencia de el pueblo saharaui en el Sahara Occidental y el rol que ocupa la mujer en el territorio en su clase de geografía de Asia y África, ¿no? Bueno, interesante como para tomar también ese estudio de caso y vincularlo también a otros espacios, a otros pueblos, a otros territorios donde la mujer también cumple un rol preponderante en su organización, ¿no?
Bueno, ahí vienen, sí, Nadina. Sí, perdón, no prendo la cámara porque si no se me cuelga todo, está medio lento. Pensaba también que cuando se habla de ESI y buscamos casos o ejemplos para trabajar en clase, muchas veces se va por el lado de las mujeres. Y hay una línea que se viene trabajando muy fuertemente y que creo que también deberíamos tenerla en cuenta, que es el tema de las masculinidades, ¿no? Porque a veces nos sale más fácil quizá pensar en las mujeres, pero el tema de las masculinidades me parece que también es muy interesante para trabajar y que está un poco invisibilizado todavía. Totalmente, totalmente, Nadina. Y eso es también factible de abordarse no solamente en las aulas de educación secundaria, sino también en la formación de los profesorados, ¿no? Donde cuando uno, bueno, trabaja con algunos espacios puntuales, no sé, acá se trabaja, por ejemplo, la geografía de Mendoza, la carrera de los profesorados de geografía, y bueno, también analizamos por ahí algunas problemáticas vinculadas, ¿no? A esta educación sexual integral y el rol que ocupan por ahí las mujeres, las familias, estas divisiones, ¿no? Por ejemplo, en el sur de la provincia de Mendoza, en Malargüe, con la ganadería transhumante, donde el hombre es el que va y genera el arreo del ganado caprino, es la mujer la que se dedica a las actividades con las hijas, mujeres. Entonces, bueno, es como que esas divisiones por ahí del trabajo también en los contextos locales son, considero, ¿no? Yo uno de los tantos ejemplos a la hora de pensar, ¿no? El género, las nuevas masculinidades y cómo la educación sexual integral se va metiendo de a poquito en las aulas de geografía en sus diferentes niveles, ¿no? Bueno, yo puedo seguir con algunas. Ahí Matías vuelve a hacer otra pregunta. ¿De qué manera la perspectiva de género en geografía contribuye a desnaturalizar las desigualdades socioespaciales y a fortalecer los objetivos de la educación sexual integral? No sé si alguien desea responder la pregunta. Yo creo que algo ya se ha hablado, pero si alguien quiere profundizar más, Marcelo, Daniela, Tamara. Dos cositas, reforzando lo que ya han dicho tanto Tamara como Daniela. Hay un axioma en la comunicación que vemos los sistémicos en psicología, que es imposible no comunicar. Y el hecho de que no se hablen de ciertas cosas o de que no se toquen ciertos temas, ya está comunicando, ¿no? En esto un poco que decía recién Tamara de cómo en ciertos ámbitos no se habla, no se tocan ciertos temas, y algo ya les estamos diciendo a los alumnos de que de esas cosas o no hay que hablar, o no hay que opinar, o hay que callarse, o hay que buscarlo por detrás en términos de información y de datos, ¿no? Entonces esto me parecía importante destacarlo porque justamente creo que hablar de género, hablar de masculinidades, hablar del concepto de feminidad, de mujer que se tiene, y que esto va a ser algo muy particular, y ustedes en geografía es donde más lo pueden ver, en cada región, en cada lugar, va a tener características particulares, y poder compararlo y ver que muchas veces estos son construcciones culturales, va a permitir también la reflexión de los chicos para decir, bueno, y si esto es una construcción y no es una regla universal, bueno, ¿puedo salirme o no salirme? ¿Qué opciones tengo en cuanto, por ejemplo, al rol del varón o al rol de la mujer, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la geografía posibilita, al poder poner en este plano de imágenes, de comparaciones, de experiencias culturales, regionales y demás, esto, ¿no? De cuestionar al género. Y yo creo que sí, porque de hecho, tanto en investigaciones que hice dentro del contexto de encierro acá de adolescentes que se ha ido trabajando y también de los resultados que no he traído en relación a la perspectiva de los adolescentes con respecto a la diversidad, en ambos ha habido avances, hay una mirada diferente y hay una perspectiva distinta. No digo que está cercenado porque todavía existen formas de violencia y de discriminación contra las minorías sexuales, contra las diferencias, contra la diversidad, todavía eso existe, pero ha habido avances, los resultados son positivos y estoy hablando con datos que no tengo ahora a mano para decírselos estadísticamente, pero entonces yo creo que sí, que sirven, que cambian, que ayudan, por lo menos yo siempre digo, abren la puertita para que puedan pensar otras posibilidades y eso ya es
fundamental, que no es una ley, que no es esta la única forma, que no es esta la única manera, sino que hay realidades que pueden ser construidas, ¿no? A partir de lo que se siente, de lo que se cree, de lo que se piensa. Daniela. Sí, yo sumo algo cortito, que un ejercicio que a mí me sirve mucho en espacios de capacitación, ahí Nadina también comentaba como el desafío para los que se están formando como futuros profesores, futuras profesoras. Si pensamos un estudio de caso, ¿no? Tomo el ejemplo que ponía Melina en el chat, ¿no? Del rol de la mujer en ciertas sociedades, ¿no? Y si quitamos esa variable de la secuencia didáctica, claramente es otra clase la que estamos armando. O sea, el aporte de la mirada de género y de sexualidades es innegable. Cuando yo quito esa mirada, estoy hablando de otro tipo de contenido. Entonces, a veces el ejercicio de, bueno, a ver, estoy considerando todas las variables posibles. ¿Da lo mismo ser mujer en una comunidad, no sé, del África subsahariana o en una ciudad latinoamericana? ¿Qué patrón me está mostrando esa mirada? Me parece que el aporte lo podemos pensar desde lo teórico, conceptual, lo podemos pensar desde lo metodológico también. ¿Cómo investigamos estas cuestiones? Bueno, desde el punto en el que no tomo a toda la población como totalmente igual, ya estoy metodológicamente planteando una diferencia, una ruptura. Epistemológicamente, a los que nos gusta la geografía y todo su desarrollo también ¿no? Como nos presenta un montón de desafíos y de continuidades y de cambios y de frenos y de resistencias. Y en último lugar pienso para las prácticas de clase, y esto ya lo comentaron ampliamente, pensar en cómo los estudiantes que tenemos enfrente se sienten, viven, en qué comunidad, cómo son sus familias, qué problemáticas tienen, ¿tienen agua potable en las casas? ¿Pudieron comer? Parecen cosas que nos quedan lejos a los profesores de geografía que tenemos, ¿no? La primera y segunda hora del lunes, pero sin embargo son parte de la clase. Entonces, desde el lado que sea más teórico, metodológico o de la práctica áulica, me parece que hay un montón de aportes súper ricos que tiene la geografía y la perspectiva de género para hacer. Totalmente, Daniela, sí. La verdad es que uno por ahí va escuchando y va, a medida que uno va dialogando, va generando aportes, como que van surgiendo nuevos interrogantes. La verdad es que es sumamente rico escucharte, Daniela, escucharte, Marcelo, Tamara. Es muy interesante porque, bueno, yo creo que en estos 3 aportes hemos logrado condensar en este conversatorio varias de las vertientes necesarias para seguir pensando la geografía y la educación sexual en las aulas, ¿no? Yo creo que este conversatorio ya tiene que ir llegando a su fin porque ya vamos para las 2 horas, pero bueno, me gustaría por ahí leerles algunas de las devoluciones que los y las participantes de este conversatorio han estado dejando en el chat. Verónica de Faveri, excelentes ponencias, felicitaciones. Cristina Nin, muchas gracias a los 3, excelentes exposiciones. Antonella Volonté, excelentes expositores, muchas gracias por compartir sus miradas. Sergio Romero, excelente. María Natalia Prieto, muchas gracias, excelentes ponencias. Melina Costa, excelentes presentaciones, gracias por compartir sus saberes. Sebastián Bertolotti Fiore, felicitaciones, excelente espacio de escucha. Como estudiante de la residencia del profesorado en geografía, gracias por contribuir a nuestra formación y hacer que las geografías, en mi caso, sean cada vez más humanas. Actual estudiante de la Universidad Nacional de La Pampa. Gracias, Sebastián. Cecilia Escorquera. Cecilia ha sido alumna mía del Instituto Antunuyán. Gracias por este conversatorio porque no es un tema que solo tenga que tratar la profesora de Ciencias Naturales. Cristina Nini, integrantes de la Cátedra Didáctica de la Geografía presentes, seguiremos en las clases con estas ideas que nos han compartido. Muchas gracias. Nadina, el desafío aparece muy fuertemente en la enseñanza de la escuela secundaria. Me quedo pensando en la formación docente en las universidades y en los institutos de formación docente. Es un desafío enorme. Cristina cierra con esta idea. En el primer cuatrimestre, un estudiante realizó una propuesta de los derechos LGBT+ en Europa, entre avances y resistencias. Fue súper rico escucharlo y pensar nuestros territorios. Bueno, la verdad es que fíjense que hay un cúmulo de estudiantes y profesores que nos han escuchado, nos han estado siguiendo, y la verdad es que, bueno, es maravilloso tener estos espacios de encuentro. El segundo que se lleva a cabo en este año con Red 10, como decíamos,
el primero sobre educación ambiental y ahora trayendo a colación la educación sexual integral en relación a la educación y la geografía. Bueno, será cuestión de decir hasta pronto. Yo agradecerle a la Universidad Nacional de General Sarmiento por el espacio de la grabación. Bueno, ahí no sé si había alguien que quería abrir los micrófonos y agradecer personalmente o hacer alguna otra pregunta. Ya vamos cerrando este conversatorio. Yo solo cortito, recordarles que como se grabó, después se va a subir al canal de YouTube de la universidad. Le vamos a avisar cuando enviemos los certificados, porque también es un material para poder trabajar, por ahí hacer algún recorte en alguna de las exposiciones, ¿sí? En esta idea de también poder difundir y la necesidad de hacernos preguntas y la búsqueda de respuestas, creo que también la grabación del conversatorio puede ser un material para trabajar en nuestras clases, ¿sí? Respecto de las presentaciones que preguntaban, las presentaciones que compartieron los expositores y las expositoras, los vamos a estar enviando cuando enviemos los certificados para que también lo tengan como material, ¿sí? Eso quería hacer la aclaración. Así que bueno, sería bueno que después estén atentos, atentas a la página web de la Redieg para que se informen de algunas publicaciones, de nuevos conversatorios que se vayan llevando a cabo, de algunos eventos que vamos a tener a lo largo de este 2025. Ahora muy prontito nos veremos, si todo sale bien, en Bahía Blanca, en el Encuentro de Geografía de Universidades Públicas, y en el mes de noviembre en el Encuentro Nacional de Profesores de Geografía en el Instituto Alfredo Palacios y la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que, bueno, fíjense que son todos espacios donde el encuentro, la complementariedad, los saberes, el conocimiento, los interrogantes se plasman sobre la mesa y, bueno, dan lugar a estos conversatorios que, bueno, esperamos desde la Redieg que hayan sido provechosos para todos y todas. Así que, bueno, Nadina, vamos cerrando. Sí, remarco el agradecimiento, sí, por la participación. La verdad que se ha sostenido la cantidad de personas que se han incorporado en este conversatorio, no ha decaído, así que se ve que la atención se ha podido mantener y eso está muy bueno, así que agradecerles, por supuesto. No, por mi parte no tengo mucho más que agregar. Voy a estar ahora sí cortando la grabación, pero bueno, si alguien quiere decir algo más, no hay problema. Bueno, nuevamente Marcelo, Daniela, Tamara, muchísimas gracias por estar presentes. A todos y todas, gracias por haber estado compartiendo, enriqueciéndose y bueno, nos encontraremos, si todo sale bien, en algún otro conversatorio que se vaya a desarrollar prontamente. Un cariño enorme y bueno, buen fin de semana, a descansar y a reponer energías. Hasta luego.